50 años. Medio siglo moviéndome en las sombras, siendo un susurro en la boca de los presidentes y una pesadilla para los gringos. 50 años viendo cómo caían todos. Los Arellano, Amado, mi compadre Joaquín, uno por uno, como árboles viejos en una tormenta. Y yo seguía de pie, firme como un cerro de Sinaloa. El gobierno de México y la DEA gastaron miles de millones de dólares tratando de encontrarme. Usaron satélites, drones, informantes. Pusieron mi cara en todos lados. Ofrecieron una fortuna por mi cabeza. Y al final, después de todo ese circo, salen a decir que me atraparon en un operativo genial, una emboscada maestra en la sierra. Pura mentira. Un cuento para que algún general se cuelgue una medalla que no se ganó. La verdad es mucho más simple y para ellos mucho más humillante. No me agarraron, yo me entregué. Levanté el teléfono, hice una llamada y les dije dónde encontrarme, sin un solo tiro. Sin forcejeos, caminé hacia ellos con las manos a la vista, porque hay pactos que valen más que toda la cocaína del mundo. Y el pacto que hice fue con el futuro, con la única sangre que me importa, la de mis nietos. Me dicen El Mayo, Ismael Zambada García. Para el mundo, soy un monstruo, un fantasma que movía más veneno que todas las farmacéuticas juntas. Para mí, solo soy un ranchero que aprendió a jugar un juego muy sucio. Nací con el olor a tierra mojada metido en la nariz, en un pueblito donde la única ley era el sol y la única justicia, la lluvia. Mi padre era un hombre de surcos en las manos y silencio en la boca. Se levantaba antes que el gallo y se acostaba cuando las estrellas ya estaban altas, doblando el lomo sobre un pedazo de tierra que no era suyo, que nunca sería suyo. Nos enseñó a respetar la cosecha, a entender el lenguaje de las nubes, a no deberle nada a nadie. Pero la tierra no da para todos, y el hambre es un animal que no entiende de honradez. Recuerdo las noches en que un solo plato de frijoles tenía que alcanzar para 7. Recuerdo ver a mi madre diluir la leche con agua para que pareciera más. Eso no se olvida. Esa impotencia se te mete en los huesos, se te hace veneno en la sangre. Vi a mi padre humillarse frente al cacique del pueblo por un saco de maíz. Agachar la cabeza mientras ese gordo con bigote le hablaba como si fuera un perro. Y en ese momento, viendo la espalda encorvada de mi viejo, algo se rompió dentro de mí. Juré, con un coraje que me quemaba la garganta, que yo jamás agacharía la cabeza ante nadie. Que mis hijos no sabrían lo que es tener el estómago pegado a la espalda. El mundo no es de los hombres buenos, es de los hombres listos. Y yo decidí ser el más listo de todos. No empecé con un cuerno de chivo en la mano, ni moviendo toneladas. Empecé como todos los de la sierra, con el contrabando, pasando bultos por la frontera, aprendiendo las brechas, los tiempos, las miradas de los federales. Era un negocio de paciencia, de saber cuándo moverse y cuándo quedarse quieto, como un coyote esperando a su presa. Pero yo no quería ser un coyote toda la vida. Yo quería ser el dueño del monte, el momento exacto, el punto sin retorno donde vendí mi alma. No fue por dinero, fue por respeto. El mismo cacique que humilló a mi padre intentó cobrarme piso por mover mi mercancía por sus tierras. Se apareció en el rancho con 3 de sus matones, con esa sonrisa podrida, creyendo que yo era igual a mi viejo. Me dio una cachetada. Sentí el ardor en la cara, pero lo que más me quemó fue el recuerdo de la mirada de mi padre. Saqué la pistola que apenas había comprado, una 38 que me pesaba en la mano como si fuera de plomo. El mundo se puso en silencio. Solo escuchaba el latido de mi propio corazón, un tambor anunciando la guerra. No le disparé a él primero, le disparé a sus hombres. 1, 2,
3. Cayeron sin hacer ruido, como sacos de papas. El cacique se quedó helado. Se le borró la sonrisa y el color se le fue de la cara. Se orinó en los pantalones. Lo arrastré hasta el centro del pueblo, a la misma plaza donde había humillado a mi padre. Lo encinté a un poste y le puse un letrero en el pecho. Por ladrón y abusivo. No lo maté. Lo dejé ahí, para que todos vieran que el poder había cambiado de manos. La humillación es una muerte más lenta y más dolorosa que una bala. Esa noche, mientras volvía a casa, no sentí culpa. Sentí paz. Sentí que por fin había enderezado algo que nació torcido. Entendí que en este mundo hay dos tipos de personas: las que usan el látigo y las que lo reciben en la espalda. Y yo había nacido para sostenerlo. Ese fue mi verdadero bautizo. No en una iglesia, sino en el polvo de una plaza, con el olor a miedo y a pólvora. Ahí dejé de ser Ismael, el hijo del campesino, y empecé a construir al Mayo, el señor del cerro, el hombre que nunca más volvería a agachar la cabeza. La noticia de un cacique encintado en la plaza corre más rápido que un incendio en pasto seco. El miedo tiene un olor, y esa mañana el pueblo entero olía a miedo, un miedo que a mí me supo a respeto. La gente me abría paso. Agachaba la mirada, ya no me veían como el hijo de don Cleto. Ahora veían al que no le tembló la mano para sentar a un abusivo en su lugar. Yo no busqué esa reputación, pero una vez que la tienes, te abraza como una segunda piel y ya no te la puedes quitar. Aprendí la primera lección del poder. No se pide, se arrebata. Y para conservarlo, hay que regarlo con el miedo de los demás. A los 3 días, llegó la invitación. No fue una carta. No fue un mensajero. Fue una camioneta del año. Una Cheyenne negra, reluciente bajo el sol de la sierra, que levantaba una nube de polvo al estacionarse frente a mi jacal. De ella se bajó un hombre que no era de por aquí. Botas de avestruz, camisa de seda, un reloj de oro que brillaba tanto que lastimaba los ojos. No venía a amenazarme, venía a ofrecerme trabajo. Mi fama había llegado a oídos de los que de verdad movían el pandero, los que no se ensuciaban las manos con caciques de pueblo, sino con toneladas que cruzaban la línea. Me dijo que un hombre que sabe cuidar lo suyo, sabe cuidar lo ajeno, y que ellos tenían algo muy valioso que necesitaba cruzar la sierra. Mi primer trabajo de verdad. No era pasar unos costales de mota, era escoltar un cargamento de perico, de polvo blanco que venía desde el sur. Valía más que todo el pueblo junto. Me dieron un radio, un rifle nuevo, un R-15 que se sentía equilibrado en mis manos, y un fajo de billetes que nunca había visto junto en mi vida, solo para los gastos. La paga de verdad, me dijeron. Venía al final, si el paquete llegaba intacto. La ruta era un infierno. Territorio de otros. Una plaza que no nos pertenecía y donde los halcones te vigilaban desde cada cerro. Íbamos 3 camionetas, yo en la de en medio, junto a la carga. Durante 2 días, todo fue silencio, tensión y el zumbido del motor. Al tercer día, en una cañada estrecha, nos llovió plomo. La emboscada. El sonido de los cuernos de chivo es inconfundible. Un martilleo seco y brutal que destroza lámina y carne por igual. Vi al chofer de la camioneta de adelante desplomarse sobre el volante, la cabeza reventada como una sandía. El mundo se me puso lento, como si estuviera bajo el agua. No hubo tiempo para pensar, solo para reaccionar. Me tiré al suelo de la cabina y empecé a disparar por la ventana, a ciegas, hacia el cerro de donde venían los fogonazos. Pólvora, gritos, el olor a metal caliente y a sangre. Uno de mis compañeros gritaba con un balazo en la pierna.
El plomo repiqueteaba contra la puerta a centímetros de mi cara. En ese momento no sientes miedo. Sientes una rabia fría, una claridad absoluta, o ellos o nosotros. Salí de la camioneta, usando la llanta como escudo, y vacié el cargador hacia una sombra que se movía entre los matorrales. Escuché un grito ahogado y la sombra dejó de moverse. Recargué. Avancé. Vi a otro tirador tratando de flanquearnos. No le di tiempo. Apunté al pecho y apreté el gatillo 2 veces. Cayó de espaldas, con los brazos abiertos, como si quisiera abrazar el cielo. La balacera no duró más de 5 minutos, pero se sintió como una vida entera. Cuando el silencio volvió, era más ruidoso que los tiros. Quedábamos 4 de los 7 que éramos. Los otros eran bultos inertes en el polvo. Revisamos la carga. Intacta. La entregamos en el punto acordado. Una bodega escondida en las afueras de Culiacán. El mismo hombre de las botas de avestruz me recibió. No preguntó por los muertos, solo revisó la mercancía. Asintió con la cabeza y me pasó una maleta de lona. Pesaba como si estuviera llena de piedras. La abrí en mi camioneta. Billetes. Cientos de fajos de billetes verdes, bien apretados. El olor a tinta y a mugre, así en manos distintas. Me golpeó la cara. Era más dinero del que mi padre habría ganado en 100 vidas de trabajo honrado. Lo primero que hice no fue comprarme lujos. Volví al rancho. Busqué al dueño de la tierra que mi familia siempre había trabajado. Le puse la maleta en la mesa y le dije, le compro todo esto, y el cerro de allá atrás también. El hombre se quedó pálido. Contó un fajo, luego otro. No hizo preguntas. Firmó los papeles ese mismo día. Llegué a casa y le entregué las escrituras a mi padre. Por primera vez en mi vida, vi llorar a ese hombre duro como una piedra. No dijo nada, solo me abrazó. Y en ese abrazo entendí que todo había valido la pena. El riesgo, la sangre, el pedazo de alma que dejé en esa cañada. Todo. Con el dinero también llegó el cambio. Dejé los guaraches por las botas a la medida. La vieja troca por una nueva. Una cadena de oro gruesa sobre el pecho. Las mujeres empezaron a mirarme diferente. Los hombres me hablaban de usted. Compré una casa para mi madre en la ciudad. Una casa con jardín y agua caliente. Para que nunca más tuviera que acarrear cubetas del pozo. El dinero te compra silencio. Te compra lealtades. Te compra tiempo. Pero el poder, el verdadero poder, es ver el miedo en los ojos de un comandante de la judicial cuando te para en un retén y ve quién eres y te dice, pase, patrón, disculpe la molestia. Ese sabor es más adictivo que cualquier droga. Me estaba convirtiendo en alguien. Ya no era solo un pistolero o un mula. Era un hombre de soluciones. Si había un problema, me llamaban. Si una ruta se calentaba, yo la enfriaba. Si un rival se pasaba de listo, yo lo desaparecía. Estaba subiendo, peldaño a peldaño, en una escalera hecha de plata y de cadáveres. Me deslumbré. Claro que sí. ¿Quién no lo haría? Viniendo de no tener nada a tenerlo todo. Fiestas que duraban días, con los mejores grupos tocando solo para mí y mis amigos. Carros de lujo. Caballos de pura sangre. Viajes. Me sentía invencible, como un dios bajado a la tierra. Pero en el fondo, en las noches de silencio, sabía que todo eso tenía un precio, y que tarde o temprano vendrían a cobrar la factura. Estaba aprendiendo las reglas del juego grande. Un juego donde no te retiras. O ganas y te conviertes en rey. O pierdes y terminas en una fosa o en una jaula. Y yo no tenía la menor intención de perder. El poder te aísla. ¿Te rodeas de gente? Sí. Pero ninguna es tu amiga.
Son empleados, socios o enemigos que todavía no se han atrevido a moverse. Aprendes a leer los ojos de la gente, a detectar la envidia detrás de una sonrisa, la traición en un apretón de manos. La confianza se vuelve la moneda más cara, y yo no la regalaba. Mi círculo era pequeño. Mi compadre Joaquín, el Chapo, que en ese entonces era un plebe acelerado pero con un hambre igual a la mía. Mi otro compadre, Juanjo, el Azul, un cerebro frío para los negocios, y unos pocos más. Éramos la nueva sangre, la Federación. Hartos de los viejos jefes de Guadalajara que se sentaban en restaurantes de lujo mientras nosotros nos partíamos el lomo en la sierra. Decidimos que la empresa era nuestra. La transición no fue pacífica. Hubo que limpiar la casa. Recuerdo a un comandante de la Federal, un tal Calderoni, un perro que mordía la mano que le daba de comer. Se había quedado con un cargamento que era nuestro, pensando que éramos unos novatos a los que podía chamaquear. Lo citamos en un rancho a las afueras de Mazatlán, con el pretexto de duplicarle la cuota. Llegó solo, muy seguro de sí mismo, con su guayabera blanca y su panza de cervecero. Lo sentamos a la mesa. Le servimos un trago de coñac del caro. Mientras hablaba, presumiendo de sus contactos en el gobierno, uno de mis muchachos le puso una bolsa de plástico en la cabeza por la espalda. No hubo gritos, solo el sonido ahogado de la lucha, el pataleo inútil bajo la mesa. Cuando dejó de moverse, lo sentamos derecho otra vez. Joaquín, que siempre ha sido más visceral, quería empezar a cortarlo. Lo detuve. No, compadre. A este hay que sacarle la información. Lo colgamos de los pies en una viga del granero. Usamos un soplete. No en la piel, eso es de principiantes. Lo usas cerca, muy cerca de la cara, hasta que siente que los ojos se le van a derretir. O le quemas la punta de un destornillador y se lo pasas por las plantas de los pies. Cantó todo. ¿Dónde estaba la mercancía? ¿Quiénes eran sus socios? ¿Qué otros comandantes estaban en su nómina? Nos dio un mapa completo de la corrupción en la región. Cuando terminó de hablar, ya no servía. Le di la orden a mi gente de que lo cocinaran. Lo metieron en un tambo de 200 litros. Lo llenaron de diésel y le prendieron fuego. Al día siguiente, no quedaba más que un manchón de grasa negra en la tierra y unos cuantos huesos calcinados que enterramos bajo un chiquero. No sentí nada. Era un trabajo, una pieza que no encajaba en la maquinaria y que había que remover. La violencia se vuelve una herramienta más, como un martillo o unas pinzas. La usas para ajustar las cosas. Si un político no quería cooperar, no le mandabas dinero. Le mandabas la foto de su hija saliendo de la escuela con una nota. ¡Qué bonita está creciendo! A la mañana siguiente, tenías una llamada. Señor Zambada, creo que podemos llegar a un acuerdo. Nunca tuvimos que tocar a un familiar. La amenaza era suficiente. Con los años, te acostumbras a vivir en dos mundos. En uno, eres el empresario, el ganadero respetado que patrocina fiestas del pueblo y construye iglesias. En el otro, eres el verdugo. Recuerdo una fiesta en mi rancho, una de tantas. Estaban los Tigres del Norte tocando en vivo, sobre un escenario que mandé construir solo para esa noche. Las mesas llenas de mariscos, botellas de Buchanan's del 18 y el perico servido en charolas de plata como si fuera azúcar glass. Por ahí andaban gobernadores, generales del ejército, artistas famosos que me pedían fotos como si yo fuera la estrella. Recuerdo a Valentín Elizalde, el gallo de oro, un muchacho bueno, cantándome al oído un corrido que me había compuesto. Y a unos metros, en la caballeriza, mis muchachos le estaban sacando los dientes con unas pinzas a un zeta, un soplón que habíamos levantado en la frontera.
Yo escuchaba los gritos ahogados entre la música de los tigres, sonreía, saludaba al general, le servía un trago al gobernador y nadie, absolutamente nadie, sospechaba el infierno que estaba ocurriendo a 200 metros de distancia. Esa es la verdadera cara del poder. La capacidad de mantener una sonrisa mientras en el cuarto de al lado desuellan a un hombre vivo. La gente cree que esto es de balazos y persecuciones, como en las películas. Se equivocan. El 90% del negocio es logística, corrupción y contabilidad. Los balazos son el último recurso, cuando la diplomacia del dinero falla. Yo personalmente me senté con secretarios de Estado, con directores de la Interpol en México. No para sobornarlos, para negociar. Ellos necesitaban estadísticas, decomisos para salir en la tele. Nosotros se las dábamos. Entregábamos a un rival, un cargamento de un cartel enemigo, un laboratorio que ya no nos servía. Ellos se colgaban la medalla. Salían en las noticias como los héroes contra el narco. Y a nosotros nos dejaban trabajar en paz. Era un acuerdo de caballeros. Todos ganábamos. Ellos mantenían su puesto y sus bonos. Nosotros, el negocio. ¿Gente inocente? Por supuesto que murió gente inocente. En cada guerra hay daño colateral. Un carro bomba que explota antes de tiempo. Una bala perdida en un tiroteo. Un levantón equivocado. Son los costos operativos de una empresa que mueve miles de millones de dólares. No me enorgullece. No me quita el sueño tampoco. Cuando eliges este camino, apagas una parte de ti. El interruptor de la compasión, de la culpa. Lo apagas y lo dejas así. Porque si lo vuelves a encender, te vuelves loco o te matan. Y yo, entre volverme loco y seguir siendo el rey, siempre elegí la corona, sin importar de cuántas espinas estuviera hecha. Durante décadas, la maquinaria funcionó como un reloj suizo. El negocio crecía, se expandía a Europa, a Asia. El dinero entraba a raudales, tanto que ya no sabíamos ni cómo lavarlo. Compramos minas, empresas de transporte, cadenas hoteleras. Éramos parte del sistema, un cáncer tan arraigado que si lo extirpaban, el paciente se moría. Yo me volví un fantasma. Nadie me veía. Nadie sabía dónde dormía. Cambiaba de ubicación cada noche. Usaba una docena de identidades. No tocaba un teléfono jamás. La paranoia era mi armadura. La desconfianza mi mejor guardaespaldas. Veía caer a todos. A los hermanos Arellano Félix, tan soberbios, tan violentos, casados uno por uno. A Amado Carrillo, el señor de los cielos, muerto en una plancha de cirugía tratando de cambiarse el rostro. A mi propio compadre Joaquín, con sus fugas espectaculares que solo alimentaban su leyenda pero lo exponían cada vez más. Yo me mantenía en la sombra, discreto, manejando los hilos desde la oscuridad. El negocio no necesita estrellas de rock, necesita gerentes eficientes. Y yo era el mejor. Pero el tiempo, ese cabrón, no perdona a nadie. El cuerpo empieza a pasar factura. Las rodillas duelen al caminar por el cerro, la vista se cansa. La diabetes que te hereda tu madre empieza a joderte en silencio. Y lo peor, ves crecer a tus hijos, a tus nietos, en un mundo que tú construiste para ellos. Una jaula de oro. Tienen todo el dinero que puedan gastar, pero no tienen libertad. No pueden ir al cine. No pueden caminar por un parque. Siempre rodeados de pistoleros. Siempre mirando por encima del hombro. Viven con el apellido Zambada, como una bendición y una maldición. El punto de quiebre no fue una bala, ni una traición de un socio. Fue algo mucho más silencioso y letal, la nueva generación. Los hijos de mis socios, los hijos de mis enemigos, y hasta mis propios hijos. Crecieron sin conocer el hambre, sin tener que romperse el lomo.
Para ellos, el negocio no era un medio para sobrevivir. Era una herencia, un juego de poder. Eran más violentos, más imprudentes. Se mataban entre ellos por una ofensa en una fiesta, por una mujer, por demostrar quién era el más gallo. Los ninis, les decían, ni estudian ni trabajan, solo gastan y matan. Eran una generación criada con videojuegos y cuernos de chivo de oro, sin respeto por los códigos, por los pactos. Para ellos, la palabra no valía nada. Solo la demostración de fuerza bruta. Empezaron las guerras internas. El cártel de Sinaloa, la federación que habíamos construido con tanto cuidado, se empezó a fracturar desde adentro. Los hijos de Joaquín, los Chapitos, contra los Dámaso. Mis propios muchachos contra otros. Se peleaban las plazas como perros rabiosos por un hueso, calentando el terreno, atrayendo al gobierno, a los gringos. La discreción, la regla de oro que nos había mantenido a flote por 30 años, la tiraron a la basura. Empezaron a colgar cuerpos en los puentes, a dejar narcomensajes, a grabar decapitaciones y subirlas a Internet. Convirtieron el negocio en un circo de horror. Intenté mediar. Hablé con ellos. Les dije que estaban matando a la gallina de los huevos de oro, que la violencia desmedida era mala para el negocio. Me escuchaban con una sonrisa burlona, como si yo fuera un viejo chocho que no entendía los nuevos tiempos. Tío Mayo, me decían, las cosas ya no son como antes. Ahora hay que meter miedo. El error fatal fue creer que podía controlarlos. Subestimé su estupidez, su sed de protagonismo. Un día, uno de mis nietos, el más chico, de apenas 8 años, llegó de la escuela improvisada que teníamos en el rancho. Me trajo un dibujo. Éramos él y yo, de la mano. Pero yo tenía un cuerno de chivo en la otra mano, y había monitos de palitos tirados en el suelo, con rayones rojos saliendo de ellos. Me preguntó, «Abuelo, ¿es verdad que tú matas a los malos?» Se me heló la sangre. ¿Qué le dices? ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que los malos a veces son los que te pagan la escuela, los juguetes, la comida? Me di cuenta de que el veneno que yo había esparcido por el mundo estaba empezando a filtrarse en mi propia casa, en la sangre de mi sangre. La paranoia se intensificó. Ya no solo desconfiaba de mis enemigos o del gobierno. Empecé a desconfiar de mi propia gente, de los jóvenes sicarios que me cuidaban. Los veía cuchichear, los veía en sus teléfonos. ¿Estarían pasando la información a otro grupo? ¿Estarían planeando traicionarme por unos cuantos dólares para comprarse una camioneta más nueva? Una noche, no pude dormir. Me levanté y salí a caminar por el perímetro del campamento. Escuché una conversación entre 2 de mis guardias más jóvenes. Hablaban de un video que habían visto, de cómo los de Jalisco estaban descuartizando a uno de los nuestros. Y se reían. Se reían mientras describían con detalle la tortura. No había honor. No había lealtad. Solo una fascinación morbosa por la crueldad. En ese momento, entendí que el monstruo que yo había ayudado a crear se había salido de control. Ya no tenía rostro, no tenía reglas. Era una bestia que se devoraba a sí misma. Y en el proceso, se estaba llevando todo lo que yo había construido, y peor aún, todo lo que amaba. El sueño se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Estaba en la cima de una montaña de cadáveres y dinero. Pero estaba completamente solo y rodeado por lobos que yo mismo había criado. Y lo peor era que esos lobos estaban empezando a mirar a mis nietos con hambre. La gota que derramó el vaso no fue un tiroteo ni una traición. Fue una llamada. Una llamada anónima a uno de los teléfonos de seguridad de mi hija. La voz, distorsionada digitalmente, fue clara. Díganle al viejo que se despida de sus angelitos. Sabemos en qué escuela están,
No dijeron quiénes eran. No importaba. Podrían ser los Chapitos. Podrían ser los de Jalisco. Podría ser el gobierno tratando de arrinconarme. El punto era que la última línea roja, la única regla sagrada que quedaba en este negocio de salvajes, la habían cruzado. La familia no se toca. Era un código que hasta el más sanguinario de los arellanos respetaba. Pero estos nuevos perros no tenían códigos. No tenían honor. El mensaje era una declaración de guerra total. Una guerra donde mis nietos eran el campo de batalla. Esa noche no dormí. Me pasé horas mirando el techo de la cabaña, escuchando el sonido de los grillos y el murmullo lejano de mis escoltas. Por primera vez en 50 años, no pensé como un capo, pensé como un abuelo. Repasé mi vida, las caras de los hombres que había matado, los pueblos que había corrompido, las familias que había destrozado. Todo para construir un imperio. Un imperio que ahora se volvía contra mí y amenazaba con devorar lo único que me quedaba de humanidad. ¿De qué servían las toneladas de cocaína en las bodegas, las cuentas millonarias en paraísos fiscales, el respeto ganado a punta de plomo, si no podía garantizar que mis nietos llegaran a viejos? Me di cuenta de que la única forma de protegerlos era desaparecer yo. Mi presencia, mi leyenda, mi nombre, se había convertido en un imán para la violencia. Mientras yo estuviera libre, ellos serían un objetivo. Si yo caía, la atención se desviaría. Se matarían entre ellos por mis rutas, por mis contactos, pero dejarían a mi familia en paz. La presa principal ya estaría enjaulada. Fue la decisión más difícil y más fácil de mi vida. Al amanecer, tomé un teléfono satelital. Uno de esos que se supone son imposibles de rastrear. Marqué un número que me habían dado hacía años. Un contacto de alto nivel en el gobierno gringo. Un agente de la DEA con el que había tenido tratos indirectos. Le dije quién era. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Le dije que estaba cansado, que quería negociar. Le di una ubicación, una brecha perdida en la Sierra de Durango. Le puse una condición. Mi familia, hijos y nietos, debían ser sacados del país, llevados a un lugar seguro bajo un programa de protección, sin preguntas, sin cargos, una vida nueva y anónima para ellos. A cambio, les daba el trofeo que llevaban medio siglo buscando. Yo, la cabeza del cártel de Sinaloa, el último dinosaurio. Aceptaron. El operativo fue un teatro. Los marinos llegaron en helicópteros, ruidosos, aparatosos. Yo los estaba esperando sentado en una piedra, con una taza de café en la mano. No llevaba armas. Mis escoltas, mis hombres de más confianza, ya se habían ido. Les di dinero para que desaparecieran, para que rehicieran sus vidas lejos de todo esto. Algunos lloraron. Eran leales hasta el final. Les dije que la guerra había terminado. Cuando los marinos bajaron, armados hasta los dientes, esperando una batalla campal, se encontraron a un viejo diabético tomando café. No hubo un solo disparo. Caminé hacia ellos, me pusieron las esposas y me subieron al helicóptero. Mientras nos elevábamos, vi mi sierra, los cerros que me vieron nacer y que me ocultaron durante 50 años. No sentí tristeza, sentí alivio. Ahora estoy aquí, en una celda de máxima seguridad en algún lugar de Estados Unidos. Un cubo de concreto de 2 por 3 metros. Una plancha de metal como cama. Un retrete de acero. 23 horas al día de encierro. 1 hora de sol en una jaula en el patio. Es el infierno, sí. Pero es un infierno tranquilo. Aquí, nadie puede tocar a mis nietos. Aquí, el apellido Zambada es solo una nota en mi expediente. He confesado todo. Rutas, contactos, sobornos. Nombres de políticos, generales, empresarios.
Les he dado material para encerrar a medio gobierno mexicano si quisieran. No lo harán, por supuesto. Usarán la información a su conveniencia para ajustar sus propias cuentas. Es el mismo juego sucio, solo que con corbatas más caras. ¿Me arrepiento? Arrepentirse es para los pendejos y los curas. Yo tomé mis decisiones, viví bajo mis propias reglas y acepto las consecuencias. Vi más dinero del que pueden imaginar. Tuve más poder del que un presidente sueña. Y viví más tiempo que todos mis enemigos. Hice lo que tenía que hacer para que mi familia no pasara hambre, y en el camino me convertí en un monstruo. Quizás el mundo sea un lugar un poco mejor sin mí rondando por ahí. O quizás solo le dejé el espacio libre a un monstruo más joven y más salvaje. Así que a ti, que estás viendo esto, que te sientes atraído por el dinero fácil, por el poder, por la vida de lujos y mujeres, te digo una cosa. Este camino solo tiene dos salidas: la cárcel o el cementerio. Y si tienes suerte como yo, la cárcel es la mejor opción. Crees que controlas el negocio, pero al final, el negocio te controla a ti. Te quita el alma, te quita el sueño, y si te descuidas, te quita lo que más amas. Yo pagué el precio, y cada noche, cuando cierro los ojos en esta celda de mierda, la única imagen que me da paz es la de mis nietos. Jugando en un parque, en algún lugar lejos de aquí, anónimos, seguros, libres. Y esa libertad, su libertad, la compré con la mía. Fue el último negocio que hice. Y fue el único que de verdad valió la pena.